Pero como les decíamos, hoy tenemos muchísima información y también queremos seguir analizando las elecciones bonaerenses del domingo, pero quizás desde un lugar más económico, porque bueno, Milei venía diciendo que se iba a pintar la provincia de violeta, pasó bastante lo contrario, pero hubo algunos lugares en donde la Libertad Avanza de todos modos se impuso. Para hablar un poco de todo esto estamos en comunicación con Guido París Benoit, economista desde Punta Alta. ¿Es así, Guido? Juan Palavecino te saluda. Hola Juan, buenas noches. Primero, estás? antes que nada, agradecer la invitación y el tiempo. No, gracias a vos. Estoy en Punta Alta, Coronel Rosales, cerca de la ciudad de Bahía Blanca. Uh-huh. Dije bien, París Benoit, así como en francés, ¿no? Sí, París y Benoit. París Benoit, ahí va. Guido, bueno, un poco ahí nos comentabas, estás allá desde Punta Alta, cerca de Bahía Blanca. En la sexta sección electoral hay una particularidad que se dio un triunfo de la Libertad Avanza en esa sección. ¿Hay alguna particularidad quizás desde lo económico que tenga que ver con esa sección en sí para explicar este resultado diferente a otras secciones como la primera y la tercera, por ejemplo? Creo que lo primero que hay que tener en cuenta, en particular en Punta Alta, es la base militar que se encuentra aquí a la ciudad, que es previa a la ciudad. Por supuesto, la gran mayoría de las personas que habitan ahí pertenecen a la fuerza de seguridad y la votación dio casi un 77-80% de votos para la Libertad Avanza, lo cual también es lógico desde una mirada gente contraria al peronismo. Quizás encontró allí una alternativa. Más allá de eso, el intendente de la localidad, Rodrigo Aristimuño, pertenece a en ese momento Frente para la Victoria, hoy Fuerza Patria, lo cual también es muy interesante porque era la primera vez en muchos años que, vamos a decir, el peronismo manejaba la localidad. Ah, mira. O sea que se da... Más allá de eso... Sí, no, perdón. Algo para tener en cuenta de esta zona es lo que es Puerto Rosales, que es un puerto de hidrocarburos, el más importante en Argentina, conteniendo el 70% de las exportaciones de crudo del país, que se dan a través de Vaca Muerta y el gasoducto, en su momento, Néstor Kirchner. O sea, hay varias cuestiones que explican la particularidad del lugar, por lo que nos decís, que tienen que ver con esto de cómo se compone el electorado, pero también al mismo tiempo que hay una presencia de las fuerzas del peronismo, en este caso ahí en Punta Alta. Al mismo tiempo me surge pensar que fue una zona con problemas de inundación. Nosotros hoy hablábamos con Gabriel Catopodis y le preguntábamos un poco acerca de esto, de todo lo que tiene que ver con obra pública, pero fue una zona con inundaciones en donde el gobierno, de algún modo, luego de haber dicho que había entregado una partida presupuestaria, después se negó a continuar con estos aportes en toda esa zona que tiene que ver con los Bahía Blanca y alrededores. Pero eso, al parecer, no hizo tanta mella porque electoralmente, como decíamos recién, no les fue mal. No sé qué lectura haces vos de este tema de las inundaciones y cómo eso afectó al voto de los bonaerenses en esa sección. En particular, una de las cosas que he aprendido desde que vivo acá, yo soy oriundo de Capital Federal, es el hecho de que la situación económica es muy estable en comparación con lo que se ve en las ciudades más grandes. Donde yo vivo, la marginalidad no se puede ver todos los días, y si existe, se ve en barrios aledaños y es privada. Yo creo que esa es la gran diferencia. Las quejas de los vecinos en general acá son en torno al estado de las calles y APSA principalmente, pero no se puede observar quizás la marginalidad de una forma más directa. Entonces, el impacto de las medidas económicas se ve reflejado de manera más evidente en las grandes ciudades. Sí me pasa en Bahía Blanca cuando voy, de observar más marginalidad, y ahí creo que ya pasa a ser una cuestión ideológica, de una falta de representatividad que quizás Milei pudo adoptar en ese entonces. Luego de las inundaciones, que fue desastroso, se va a llevar muchos años la reconstrucción de Bahía Blanca. Gente cree que la causa son los años que gobernó previamente el peronismo. Con razón o no, es el voto que todavía siguen castigando al peronismo y que
calculo que va a seguir siendo así porque ya es una cuestión que excede, a mi parecer, el panorama económico, es algo claro. ideológico, social. Claro, bien, estamos hablando con Guido Paris Benoit, que es economista, estamos en comunicación desde Punta Alta, allí en la parte sur de la provincia de Buenos Aires, donde decíamos existen estas particularidades. Guido, si vamos un poco más a lo general, si se quiere, ya estamos viendo algunos indicios económicos luego de las elecciones bonaerenses. ¿Qué significa esto? La subida del dólar, ¿era algo esperable en términos de lo que se podía imaginar uno después de los resultados electorales? Y al mismo tiempo, ¿qué podemos esperar de acá en adelante? Argentina es un país maravilloso desde ese punto de vista. Cuando Milei asume, la expectativa del dólar era que iba a subir y el dólar no subió, claro, gracias a que hubo una inyección desde el extranjero muy fuerte en forma de deuda pública. Cuando las expectativas del mercado ven que la situación va a empeorar, el dólar tiende a subir y lo intervienen a través del Banco Central, saliendo a vender dólares para sostener el precio. El lunes fue un día terrible para la bolsa, las acciones cayeron muchísimo, hablamos de quizás 10%, y tuvieron un pequeño rebote durante la semana, pero en perspectiva de capitalización de los activos hubo una pérdida muy grande ya desde enero en lo que son las acciones y las expectativas que tienen desde afuera. Es un sistema que funciona en tanto en cuanto entre en dólares, como funcionó durante el menemismo con la venta de los activos públicos. La diferencia es que el gobierno de Milei no tuvo la capacidad de desprenderse de la obra pública y de las empresas del Estado más rápido para generar un colchón un poco más grande, más allá de casi los 30.000 millones que le prestó el FMI. Claro. Ahí ves una similitud, digamos, con lo que tenía que ver con el plan de los 90. El plan es prácticamente idéntico, con la diferencia de que Caputo ya formó parte de un gabinete de gobierno, claro, ya había tomado deuda y es otra vez la misma piedra, con la misma persona, con el mismo equipo. Me parece que la problemática de Milei fue que se dejó meter la casta y terminaron gobernando los mismos que muchas personas criticaban y no querían que estén más. Claro. A quien estamos escuchando es a Guido Paris Benoit, economista. Guido, vos hablabas recién de Caputo, de Luis Caputo, y en el acto de Milei, luego de la derrota electoral, quizás el gran ausente en ese escenario fue Luis Caputo. ¿Crees que hubo un mensaje ahí? ¿Ves una economía quizás más al manejo de Sturzenegger a partir de ahora? ¿O qué lectura podemos hacer de ese gesto, si es que fue un gesto económico, no? Sí, puede ser. Ya son cuestiones internas. Mi consulta, mi idea giraría más en torno al hecho de cómo puede cambiar nuestra vida cotidiana a partir de todo esto que está sucediendo. Como consumidores, como habitantes argentinos, yo no le veo perspectivas muy positivas en los próximos meses, de acá a octubre. Así que la situación se va a seguir profundizando, es lo que dijo Milei también en su discurso. Claro. Ellos van a seguir con este camino y van a profundizar. Si pudiéramos tomar algo positivo y decir, bueno, hay algún sector que se está beneficiando económicamente gracias a este tipo de medidas, ok, puede ser un 10% de la población, puede ser, pero el resto la está pasando mal y estamos pagando esa inflación en dólares tremenda que se dio a partir de finales del 2023. Sí, ya con la frase cuesta ver algo positivo si pensamos que solamente un 10% se está beneficiando con el plan económico, ¿no? Directamente podríamos decir no, por lo menos de mi lado la respuesta sería es difícil y el panorama es muy oscuro cuando hay un porcentaje tan concentrado y tan pequeño de personas que son las que están saliendo victoriosas de este plan económico, ¿no? Vos ahí hablabas de octubre, ¿pensás que ahí hay otra bisagra, digamos, más allá de lo electoral, que obviamente lo pregunto por lo electoral, pero pensás que hay una bisagra para la economía en octubre? No, yo creo que el rumbo va a seguir siendo el mismo. Lo importante ahora para el gobierno es si vuelven a inyectarle algo más de dinero para poder sostener el dólar o si van a tener que en algún momento subir la banda, claro, y devaluar.
El problema que tiene históricamente Argentina es que tiene un pass-through muy alto, es decir, la devaluación pasa rápidamente a precios, y el discurso de este gobierno únicamente hoy se sostiene a través de la baja inflación. Claro. Yo diría que es el caballito de batalla económico de Milei, es decir, yo contuve la inflación. Yo no considero que la inflación sea buena o mala, es un suceso económico que deriva, en el caso argentino en particular, y desde mi óptica, un aumento constante de la escasez, de la redundancia, ¿no? Claro. Ofrecemos menos productos, los podemos vender más caros. En una sociedad de consumo donde el consumo supuestamente prima y es lo más importante, yo restringo la oferta, aumento los precios, vendo menos pero gano más. Lo que le pasó a los supermercados desde que está Milei. En dólares, una rentabilidad superior. Claro. Escuchamos a Guido París-Benoit haciendo todo este análisis económico con respecto no solamente a la parte de las elecciones bonaerenses, sino a qué se espera de aquí en adelante. Guido, recién hablabas, y también para ir cerrando, hablabas de la inflación y bueno, hoy justamente salió el dato de la inflación 1.9. ¿Crees que esto es un aliciente para el gobierno, de alguna forma un poco de aire fresco dentro del panorama de derrota que viene teniendo? No, yo creo que no. Creo que le queda la carta de decir que la inflación está contenida. Llega un punto en el que si igual no tengo plata, la inflación baja, es irrelevante. En el 2001 había deflación y hubo un estallido social. Claro. Sí creo que hasta que no le toquen el bolsillo a la clase media, en una especie de corralito, llamémosle, donde no le toquen los ahorros, que no creo que pase, pero hasta que no se vea afectado ya de una manera muy profunda, me parece que la cuestión ideológica prima sobre lo económico. Irónicamente, para mí es muy extraño eso, pero siento que es un poco así. Ah, ok. O sea, es algo novedoso porque de alguna forma uno escucha mucho análisis con respecto a que la gente vota o piensa con el bolsillo y vos lo ves más por otro lado. Sí, absolutamente. Quizás en algunos sectores puede ser que un votante intermedio analice una cuestión más económica. Sin embargo, cuando yo escucho los argumentos de la gente que defiende este gobierno, no encuentro argumentos económicos sólidos para no pertenecer a ese 10%, llamémosle 15%, que se puede ver fácil en las estadísticas de las personas que han viajado al exterior. Son aproximadamente 5 millones de personas. En un país de 50 es un 10%. Que está viviendo muy bien porque obviamente vio su salario fijo en pesos capitalizado después de la gran devaluación que se dio a principios del gobierno. Si lograron buenas paritarias, quizás ganando 2 millones de pesos, en un momento se tradujeron en $2.000, era adecuado. Digamos, hasta a nivel internacional ese es un buen salario. Claro. El tema son las personas que viven en informalidad, en Argentina 40-50%, que no tienen esa capacidad, el que ya llegaba a fin de mes comprometido y le aumentaron los costos fijos, luz, alquileres, agua, el gas, todos los servicios. Ahí está la complicación para mí. El aumento de los costos fijos fue extremadamente grande y quedó poca cintura para el resto del consumo, que se empieza a restringir, y es un círculo vicioso: menos consumo, gira menos el dinero, a menos dinero que gira porque las expectativas empiezan a ser de ahorro. Si el gobierno me dice que no hay plata, no tiene lógica que yo salga e invierta. Ya hay un mensaje que es contradictorio. En un país que se llama Argentina, de Argentum, de plata, que venga alguien y diga no hay plata, no hay Argentina. Yo creo que es una cuestión ya que excede a lo económico. Esto es una cuestión de ideología. Me quedo con esto último, Guido, que me parecía además muy original y muy creativo, que alguien que diga que en un país que no hay plata no hay país, no hay Argentina, ¿no? En este caso, en Argentina. Así que te agradecemos muchísimo por tomarte este tiempo para charlar con nosotros y bueno, para clarificar un poco todas estas variables económicas. Les agradezco a ustedes por el tiempo, por el trabajo que hacen, por informar. Creo que hoy en día es una de las tareas más importantes, que haya muchos espacios y muchas personas que tengan la posibilidad, como ustedes me han abierto a mí la puerta, de poder compartir una opinión, y creo que esto se sale debatiendo, charlando, decidiendo, aceptando posturas que son distintas a las de uno y poniendo siempre lo mejor de uno para que todo sea para todos un poco mejor y no solo para mí. Gracias, Guido, un abrazo grande y gracias por los elogios al programa.
y a la radio. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes por su trabajo. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Escuchamos a Guido París-Benoit, economista, haciendo un análisis sobre estas elecciones y sobre el panorama económico y qué es lo que se viene de acá a octubre.